Muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Vicente Barra y junto a Elías Cid, Matías Cerda y Benjamín Venegas realizaremos una reseña sobre el microcuento Los Venenos del libro final del juego y escrito por Julio Cortázar. Esta es la historia de un cambio de etapas en la vida de nuestro protagonista al interactuar con los distintos personajes en la historia. Y a continuación veremos el contexto de producción. Durante el contexto de producción del libro final del juego, en la década de 1950, Argentina estaba experimentando una serie de cambios políticos, sociales y culturales significativos. La dictadura militar de Juan Domingo Perón, que comenzó en 1946, estaba en pleno apogeo. Durante este periodo, el gobierno peronista llevó a cabo una serie de reformas económicas y sociales que tuvieron un impacto profundo en la sociedad argentina. En el ámbito cultural, en esta época se caracterizó por una polarización entre diferentes corrientes artísticas y literarias. Por un lado, el gobierno promovió una cultura oficialista y nacionalista, fomentando el realismo social y la exaltación del peronismo. Por otro lado, surgieron movimientos de vanguardia y experimentación en la literatura, como el boom latinoamericano y el realismo mágico, que desafiaban las convenciones literarias establecidas. Julio Cortázar se encontraba inmerso en este contexto político y cultural al escribir Final del Juego, lo que puede haber influido en algunas de las historias del libro que presentan un tono crítico y reflexivo. La publicación del libro Final del Juego en los años 50 tuvo un impacto significativo en la literatura latinoamericana, aunque se recibió con opiniones mixtas debido a su estilo experimental y desafiante. La obra de Julio Cortázar está compuesta por cuentos breves que exploran temas existenciales y absurdos de la vida, presentando una estructura ambigua e impredecible. A pesar de la dificultad que algunos críticos tuvieron para clasificar esta obra, se elogió la originalidad y la audacia del autor. Con el tiempo, Final del Juego se convirtió en un libro influyente y de referencia para el realismo mágico, dejando una huella duradera en la literatura latinoamericana. Julio Cortázar fue un destacado escritor argentino, nacido en 1914 y fallecido en 1984. Su obra abarcó varios géneros y se caracterizó por su estilo vanguardista y experimental. Sus historias combinaban la realidad y la fantasía desafiando las convenciones narrativas. Sus relatos exploraban temas como la temporalidad, el absurdo y la identidad. Cortázar logró cautivar a los lectores con narrativas complejas que evocaban emociones intensas y cuestionaban la naturaleza de la realidad. Sus obras más conocidas incluyen Bestiario, Final del Juego, Rayuela y el libro de Manuel. Su escritura se destacaba por su riqueza lingüística, humor y compromiso social y político. Cortázar dejó un legado duradero en la literatura latinoamericana y su influencia se extendió más allá de la escritura hacia la esfera política y cultural. El cuento Los Venenos es narrado en primera persona por un niño, el protagonista de esta historia, quien vive en Banfield, Buenos Aires. El relato comienza cuando su tío Carlos llega a su casa un sábado al mediodía con una máquina fumigadora para eliminar una plaga de hormigas. Juntos se dirigen el humo de la máquina hacia los hormigueros, pero el humo se filtra hacia las casas de los vecinos, entre las cuales está su amiga Lila. Al día siguiente llega la tía Rosa y los primos, incluido Hugo, quien se quedará en la casa durante la semana. Los niños juegan en el parque junto con Lila y la hermana del narrador. Mientras la hermana muestra interés en Hugo, el narrador se siente atraído por Lila. Una noche, Hugo muestra al narrador una pluma de pavo real, impresionado al protagonista con sus hermosos colores. A la mañana siguiente, el narrador se levanta temprano, recoge un jazmín que había plantado y se lo regala a Lila, plantándolo junto en su jardín. Cuando llega el momento de despedir a Hugo, el narrador se alegra, porque su tío volverá a encender la máquina para las hormigas. Cuando enciende la máquina, el humo comienza a salir hacia la casa de Lila. El narrador tapa los agujeros por donde sale el veneno, uno de los cuales está cerca del jazmín que habían plantado juntos. Mientras trabaja, Lila se sienta a la sombra con un libro. El narrador le pide entrar a su casa a buscar una pala, y mientras ella está ausente descubre que el libro tiene una pluma idéntica a la que Hugo le mostró. Cuando Lila regresa, el narrador, invadido por los celos, añade más veneno al lado del jazmín. Personajes del relato. Número 1. El narrador. Se le puede considerar como la representación de la infancia del autor, teniendo un rol protagónico en el que interactúa en conjunto con los demás niños del lugar. Número 2. Lila. Es un personaje secundario. El rol que juega este personaje es ser el interés amoroso del protagonista, teniendo un papel importante en el desarrollo de la historia. Número 3. Tío Carlos. Personaje secundario. Llega como la solución al problema de la plaga, introduce la máquina para fumigar, con lo que comienza el relato. Número 4. Hugo.
Es un personaje secundario, se introduce como una figura nueva en el entorno de nuestro protagonista. Acompaña a los niños durante el relato y sus acciones son determinantes para el desarrollo del personaje principal. Número 5. La hermana del narrador. Es un personaje terciario que demuestra un interés romántico por Hugo y contribuye al estereotipo de la relación de rivalidad entre hermanos. Número 6. Las Negris. Son personajes terciarios que no aportan al desarrollo de la trama, sin embargo aparecen en ocasiones a través de esta. Número 7. La mamá. Es un personaje terciario que aparece de vez en cuando en la historia. Número 8. La abuela. Personaje terciario que aparece de vez en cuando en la historia. Número 9. La tía Rosa. Personaje terciario que trajo a Hugo a la casa del protagonista. Al analizar este relato se pueden interpretar dos historias. La primera, que describe los hechos y las interacciones entre los personajes, mientras que la segunda es más simbólica y muestra el crecimiento del personaje metafóricamente. Durante el transcurso de la historia, nuestro protagonista se enfrenta ante muchos cambios y el inicio de lo que pareciera ser una nueva fase en su vida, cuando este comienza a gustar de Lila, es decir, su primer amor. Todo termina abruptamente cuando se entera de que sus sentimientos no son correspondidos. Esta situación se representa metafóricamente mediante el humo de la fumigadora, el cual lentamente se propaga en el vecindario, pero era contenido por nuestro protagonista con parches, hasta que al sentirse profundamente decepcionado decide dejarlo ir, matando al jazmín que representaba la conexión que éste tenía con Lila.